Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Emily Dickinson, una de las poetas más grandes de todos los tiempos en habla inglesa, permaneció encerrada en su casa por propia voluntad la mayor parte de su vida. Su poesía íntima, singular y poco convencional, que versaba sobre temas universales como la muerte, la inmortalidad y el amor, no obtuvo reconocimiento hasta tiempo después del fallecimiento de la autora. Su particular y excéntrica vida personal, sobre todo su aislamiento voluntario, sigue estando a día de hoy rodeada de misterio. Una enfermedad mental o un amor imposible son algunas de las suposiciones que rodean la vida privada de una de las escritoras más excepcionales de la literatura universal. Emily Elizabeth Dickinson, nacida el 10 de diciembre de 1830 en Amherst, Massachusetts, descendía de una prominente familia de Nueva Inglaterra. Sus antepasados formaban parte de los primeros inmigrantes puritanos que llegaron a Estados Unidos, y la estricta religión protestante que profesaban terminaría influyendo en la obra del artista. Su padre era Edward Dickinson, un exitoso abogado, además de juez en Amherst, representante en la Cámara de Diputados de Massachusetts, senador en la capital del estado y, por último, representante por el estado de Massachusetts en el Congreso de Washington. Por su parte, Emily Norcross, madre de la poeta, aunque tenía una buena educación, sentía un escaso interés por temas políticos, de historia o literatura, que tanto se debatían durante las conversaciones familiares. De carácter tímido, la señora Dickinson era una excelente ama de casa, muy elogiada por su cocina y amante de la jardinería. A ella se le atribuye haber inculcado tanto a Emily como a su hermana Lavinia el amor por la botánica. Pese a que Emily describió en muchas ocasiones a su padre de una manera cariñosa, la lectura de sus cartas sugiere que su madre era una mujer normalmente fría y distante. Emily era la segunda de 3 hermanos. Su hermano Austin, un año y medio mayor que ella, era el primogénito y alrededor del cual parecía girar el mundo de la unida familia Dickinson. Lavinia, nacida 2 años después de Emily, era la menor de los hermanos y sería también su compañera y amiga hasta el final de su vida. Las pocas confidencias íntimas que se conocen de Emily provienen de Lavinia. Emily había llegado al mundo en The Homestead, una casa situada en Main Street, en Amherst, el hogar de sus abuelos. Solo 2 meses antes de su nacimiento, sus padres y su hermano mayor Austin se habían mudado allí para vivir con los padres de Edward, Samuel y Lucrecia, así como varios de sus hermanos. Pero en 1833, poco después del nacimiento de Lavinia, la hermana menor de Emily, sus abuelos se mudaron a Ohio después de varios años arrastrando serios problemas financieros. De Homestead, la casa familiar se tuvo que vender, pero la familia de Emily siguió residiendo allí como inquilinos durante 7 años más. El 7 de septiembre de 1840, ella y su hermana Lavinia empezaron juntas en la Academia Amherst, una antigua escuela de varones que se había abierto a estudiantes mujeres solo 2 años antes. Aproximadamente al mismo tiempo y debido a la creciente carrera legal y política de Edward, este compró una casa en la misma localidad donde se mudaron a vivir. Al igual que sus hermanos Austin y Lavinia, Emily sentía un cariño especial por su nuevo hogar. La chica ocupaba su tiempo llevando a cabo tareas domésticas como la repostería y la jardinería, además de asistir a la escuela, participar en las actividades de la iglesia, leer libros, escribir cartas y dar largos paseos. También aprendió canto y piano, aunque la severa religiosidad puritana estaba presente en todas partes y prácticamente la única expresión artística aceptada era la música del coro de la iglesia. Pese a esto, era una chica amante de la diversión, muy inteligente y disfrutaba de la compañía de los demás.
En la academia permaneció 7 años asistiendo a clases de literatura clásica e inglesa, latín, botánica, geología, historia, filosofía y aritmética. Además, el señor Dickinson sugirió que su hija se inscribiera en cursos de alemán. Por lo tanto, la educación de Emily Dickinson fue mucho más intensa y sólida que la de otras mujeres de su época. La adolescencia de la joven no estuvo libre de dudas y miedos. Cuando Sophia Holland, prima y amiga cercana, enfermó de tifus y murió en abril de 1844, Emily quedó muy afectada. Además de esta muerte, el fallecimiento de amigos, familiares o conocidos le creó preguntas sobre la muerte y la inmortalidad. Desde su casa, ubicada cerca del cementerio de la ciudad, Emily era testigo frecuente de entierros, lo que le proporcionaría imágenes que terminaría plasmando en sus poemas. Finalmente, la melancolía se apoderó de ella, por lo que sus padres decidieron enviarla un tiempo con su familia de Boston para que se recuperara. Una vez su salud y ánimo mejoraron, regresó a la academia para continuar sus estudios. Durante el último año en la academia se hizo amiga de Leonard Humphrey, su popular nuevo y joven director, que murió repentinamente de congestión cerebral en 1855 a los 25 años, pérdida que afectó mucho a Emily. Benjamin Newton llegó a Amherst en el otoño de 1847. Estudiante de Derecho de 26 años, trabajaría durante 2 años en el despacho de abogados del señor Dickinson. Newton se convirtió en una presencia familiar en la casa de su jefe, se hizo amigo de los hijos de este y a menudo participó de las comidas familiares. A Emily le causó una profunda impresión. Estaba fascinada por su gran intelecto y por su amabilidad. Newton, 10 años mayor que la chica, le recomendaba escritores, poetas y le hablaba de arte y religión. Emily le adoraba como a un hermano mayor. A través de la correspondencia que mantenían, Newton le mandó los poemas de Emerson en enero de 1850. Por entonces él estudiaba en el Colegio de Abogados, más tarde abrió su propio bufete y luego se convirtió en el fiscal del distrito del condado de Worcester. Se cree que los motivos del regreso de Newton a Worcester, su ciudad natal, podrían deberse al rechazo de Edward Dickinson a un posible romance entre el joven abogado y su hija. Newton era pobre y progresista, no siendo la clase de partido que el juez deseaba para Emily, y menos aún una buena influencia a los ojos del puritano padre, y aunque se ha sugerido que Benjamin y Emily podían haber estado unidos sentimentalmente, parece que no existe evidencia alguna al respecto. Finalmente, Benjamin se casó en junio de 1851, aunque siguió escribiendo y guiando a su joven protegida sin contarle nada sobre su preocupante estado de salud. La noticia de su muerte por tuberculosis con 33 años, el 24 de marzo de 1853, sorprendió a Emily cuando la leyó en el periódico 3 días después. En 1847, Emily había ingresado en el seminario femenino Monte Holyoke, a unos 16 kilómetros de Amherst, donde permaneció solo 10 meses, el tiempo más largo que pasaría fuera de su hogar. Emily contaba entonces apenas 16 años, siendo la más joven de entre los 235 estudiantes que asistían al seminario, donde impartían clases un selecto grupo de jóvenes maestros de entre 20 y 30 años. Allí intentarían involucrar por completo a Emily en la religión para prepararla como misionera en el extranjero. Pero al adolescente aquella perspectiva de futuro no le atraía en absoluto y se negó, por lo que se la inscribió en el grupo de 70 alumnas a las que se consideraban no convertidas. Se desconocen las razones precisas de por qué Emily dejó súbitamente el seminario en la primavera de 1848, una decisión que ha suscitado varias teorías, entre ellas su frágil salud y estado emocional, la opresión religiosa que la joven sufrió en el centro o que su padre decidió sacarla de la escuela para que estuviera en casa.
Cabe señalar que la mayoría de las mujeres jóvenes no regresaron al seminario para un segundo o tercer año. La postura social de la época sostenía que las mujeres no necesitaban educación superior, ya que sus principales responsabilidades adultas se centrarían en la vida doméstica. Menos del 20% de las estudiantes de aquel año regresaron al seminario para realizar estudios adicionales. Sea como fuera, Edward Dickinson envió a Austen a buscarla y traerla de regreso. Después de esta segunda experiencia académica de su vida, Emily Dickinson ya no volvió a estudiar nunca más. De vuelta en Amherst, la joven ocupaba su tiempo en actividades domésticas, dedicándose a la repostería para la familia y asistiendo a eventos y actividades locales de la ciudad universitaria. Hasta entonces Emily no se había alejado demasiado de su ciudad, pero en la primavera de 1855, acompañada de su madre y Lavinia, su hermana, hizo el viaje más largo y lejano fuera de su hogar. Primero se dirigieron a Washington, donde pasaron 3 semanas mientras su padre representaba Massachusetts en el Congreso. Luego viajaron a Filadelfia, donde conoció a Charles Wadsworth, un famoso ministro de la Iglesia presbiteriana con quien comenzó una gran amistad que, pese a verse solo 2 veces más después de 1855, duraría hasta la muerte de Charles en 1882. A principios de 1855, el padre de Emily, Edward, había comprado The Homestead, su antiguo hogar, renovando parte de la casa, y a finales de aquel año toda la familia Dickinson se mudó de nuevo allí, cosa que Emily en un principio hizo con cierta desgana. Las renovaciones hechas en la casa incluían un invernadero donde la chica podría cultivar plantas sensibles al clima, pudiendo dedicarse al pasatiempo de la jardinería durante todo el año. Además, también tenía su propio dormitorio en el segundo piso, un espacio esencial para dedicarse por completo a la escritura. Aunque Emily era consciente de los desarrollos locales como la llegada del ferrocarril y estaba un tanto involucrada en grupos de lecturas y las ofertas culturales de una ciudad universitaria, redujo cada vez más su círculo a la familia y algunos amigos, en particular Susan Gilbert. En 1856, Austin, el hermano mayor, se casó con Susan Gilbert. En un principio la pareja pensaba mudarse al oeste, a Michigan, pero Edward, el padre de Austin, se aseguró que los recién casados cambiaran de idea y se quedaran en Amherst, al convertir a Austin en su socio y construirles una casa hecha a medida, conocida como The Evergreens, justo al lado de The Homestead. Aquel hogar se convirtió en un punto de encuentro para la sociedad de Amherst, donde acudían amigos y numerosas figuras literarias. La misma Emily participaría en aquellas reuniones sociales y, pese a que el estilo de vida de la pareja contrastaba notablemente con el de ella, de carácter más solitario, solía visitar The Evergreens y disfrutar de la compañía que encontraba allí. Austin y Susan tuvieron 3 hijos, Ned, Martha y Gilbert. Durante aquel tiempo, la relación más fuerte y afectuosa de Emily fue con su cuñada Susan. Su correspondencia íntima, ocasionalmente interrumpida por periodos de aparente distanciamiento, duró hasta la muerte de Emily. Aunque la llegada de sus 3 sobrinos trajeron mucha alegría a la vida de la poetisa, la maternidad vivida por Susan pudo haber puesto cierta distancia entre ella y su cuñada. Se ha especulado mucho sobre esta relación. La mayor parte de las obras de Emily hablan de un amor completo hacia alguien, un hombre o una mujer, cuyo nombre no menciona y con quien dice jamás podría casarse. Hay quienes creen que muchos de esos poemas románticos que escribió Dickinson iban dirigidos a Susan y que ese amor era correspondido.
Pese a que la vocación de Emily Dickinson como poeta comenzó en su adolescencia, cuando contaba 20 años la escritura se volvió cada vez más importante para ella, coincidiendo con el evento más significativo de la historia estadounidense del siglo XIX, la Guerra Civil. Los años de la Guerra Civil corresponden al periodo más intenso de productividad de Dickinson como poeta, durante el cual se cree que escribió aproximadamente la mitad de su número total de poemas. Las principales influencias que tuvo en su obra fueron la Biblia, los periódicos de su ciudad, autores famosos, Ralph Waldo Emerson y William Shakespeare, de quien admitió haber leído todas sus obras completas. Además, adoraba particularmente a Elizabeth Barrett Browning, George Eliot y las hermanas Bronte. Como la mayoría de los escritores, Emily Dickinson escribió sobre lo que sabía y sobre lo que le intrigaba. A la edad de 35 años había llegado a componer, revisar y guardar más de 1100 poemas, donde los temas principales son el amor y la separación, la muerte, la naturaleza y Dios. Comenzó a hacer copias limpias de su trabajo, hechas a mano, reuniendo libros manuscritos cuidadosamente ensamblados. Los 40 fascículos que creó desde 1858 hasta 1865 contenían cerca de 800 poemas. Nadie supo de la existencia de estos libros hasta después de su muerte. De todos modos, Emily compartió parte de sus poemas con familiares y amigos seleccionados cuyo gusto literario admiraba. Susan Dickinson, su cuñada, recibió más de 250 poemas a lo largo de los 40 años que duró su relación. Susan apoyó a la poetisa, convirtiéndose no solo en su amiga más querida, sino también en una persona influyente, musa y consejera para Emily. A finales de la década de 1850, los Dickinson se hicieron amigos de Samuel Bowles y de su esposa Mary. Bowles era el propietario y editor en jefe del Springfield Republican, el periódico más influyente de Nueva Inglaterra de la época. La amistad de Emily con Bowles comenzó con buen pie. Durante este tiempo, Emily le envió cerca de 50 cartas, algunas también dirigidas a su esposa Mary. Pero fue de 1858 a 1861 que se cree que Dickinson escribió un trío de cartas que han sido llamadas las cartas maestras. Estas 3 cartas, redactadas para un hombre desconocido al que simplemente se hace referencia como maestro, continúan siendo objeto de especulación. Aunque los estudiosos generalmente están de acuerdo en que la relación de Emily con Bowles fue una de las más importantes de su vida, las interpretaciones de la naturaleza de su amistad varían. Mientras que algunos creen que él es el candidato principal para la figura del maestro, otros argumentan que Bowles era simplemente un amigo cercano en quien ella confiaba lo suficiente como para compartir sus pensamientos más íntimos. En la primavera de 1862, Thomas Higginson, crítico literario, abolicionista radical y exministro, publicó un artículo en el periódico en el cual aconsejaba a los jóvenes escritores que comenzaban a dar a conocer sus obras. Emily, que por entonces contaba 32 años, le envió una carta en la que incluía 4 de sus poemas. Higginson hizo una crítica del verso extraño y desnudo de la escritora, al mismo tiempo que le pedía que le remitiera otros poemas y alguna información sobre su vida personal e intereses literarios. Poco a poco fue convirtiéndose en el mentor de la poetisa, si bien no compartía muchos de sus puntos de vista en lo referente a la creatividad de Emily, quien por aquel entonces era totalmente desconocida en los ambientes literarios. Helen Hunt Jackson, poeta, escritora y activista nativa de Amherst y admiradora de Emily Dickinson, rogó a esta que contribuyera con un poema a un volumen de versos anónimo. Emily dejó de ir a la iglesia a principios de la década de 1860 y nunca intentó unirse a ella a través de un sentimiento de fe, yendo firmemente en contra de las normas religiosas de la época. No obstante, siguió un camino espiritual independiente.
En 1864 y 1865, Dickinson se sometió a tratamientos para una afección ocular dolorosa que ahora se cree que es iritis, con un oftalmólogo de Boston. Esos viajes iban a ser los últimos que haría, ni siquiera volvería a Boston al año siguiente para acudir a la cita que el médico le había concertado. Emily comenzó por entonces una existencia tranquila y solitaria con sus padres y su hermana. Aunque rara vez se aventuraba más allá de la casa familiar, recibió a varios visitantes importantes, incluido Thomas Higginson, a quien conoció en persona por primera vez en 1870 cuando la visitó en su casa en Amherst. Se cuenta que terminó hablando con los visitantes desde el otro lado de una puerta en lugar de hablarles cara a cara. Rara vez se la veía y cuando esto ocurría, por lo general, Emily iba vestida de blanco. La única prenda de vestir que se conserva de Dickinson es un vestido de algodón blanco posiblemente confeccionado entre 1878 y 1882. Pocos de los habitantes de la ciudad que llegaron a intercambiar mensajes con Emily durante sus últimos 15 años la vieron en persona. Austin y su familia comenzaron a proteger la privacidad de Emily, decidiendo que ella no sería un tema de discusión para nadie. Por su parte, Lavinia, una mujer brillante e inteligente, sentía una profunda adoración por su hermana y por su talento poético. Respetaba y protegía la vida privada de Emily en la medida de lo posible. Sin embargo, a pesar de su aislamiento físico, Dickinson era socialmente activa y expresiva a través de lo que constituye 2/3 de sus notas y cartas que todavía se conservan. Las cartas no solo eran una forma de contacto con amistades en un mundo que no tenía tantas formas de comunicación, además del telégrafo, sino que a medida que su aislamiento se intensificó, fueron su principal método de comunicación con el mundo. Los estudiosos e investigadores modernos están divididos en cuanto a la causa del retiro y el aislamiento extremo de Dickinson. Si bien un médico le diagnosticó postración nerviosa durante su vida, algunos creen que pudo haber sufrido enfermedades tan diversas como agorafobia y epilepsia. El 16 de junio de 1874, Edward Dickinson se encontraba en Boston para pronunciar un discurso en la legislatura estatal. Aquella calurosa mañana, estando todavía en el hotel en el que se hospedaba, sufrió un derrame cerebral que le causó la muerte. Esta pérdida fue insoportable para toda la familia. La ciudad entera cerró todos sus establecimientos en la tarde de su funeral. Mientras la sencilla ceremonia se llevaba a cabo en el vestíbulo de entrada de la casa familiar, Emily se quedó en su habitación con la puerta entreabierta. Samuel Bowles fue la única persona fuera de la familia que habló con la solitaria poeta durante el funeral. Emily tampoco asistió al servicio conmemorativo del 28 de junio. Un año después, el 15 de junio de 1875, la madre de Emily también sufrió un derrame cerebral que le produjo una parálisis lateral parcial y deterioro de la memoria, dejándola postrada en la cama. Durante los siguientes 7 años, hasta su muerte el 14 de noviembre de 1882, sus hijas fueron quienes la cuidaron. El matrimonio entre Austin Dickinson y Susan se había ido deteriorando con el paso del tiempo, y en el otoño de 1882 Austin comenzó una aventura que duraría 13 años con Mabel Todd, algo que causaría dolor y amargura en la familia Dickinson. Mabel, escritora y editora, esposa del astrónomo David Todd, jamás se encontró en persona con Emily Dickinson, por la que sentía mucha curiosidad, aunque sí mantuvieron correspondencia epistolar. Austin se distanció de su familia mientras su aventura continuaba y su esposa, Susan, caía en una profunda depresión. En 1883, Gilbert, el pequeño de la familia de 8 años de edad, adorado por todos, murió de fiebre tifoidea. La muerte del niño dejó ambas casas devastadas, a Susan desconsolada y a la poeta enferma durante semanas. Otis Phillips Lord,
juez de la Corte Judicial Suprema de Massachusetts, había sido amigo de Edward Dickinson y un invitado frecuente en la residencia de la familia. Después de la muerte de Edward, Lord siguió visitando a Emily, que entonces tenía 40 años, para ofrecerle apoyo. En 1877, después de la muerte de Elizabeth, esposa de Lord, la amistad con Emily supuestamente se convirtió en romance, aunque no existen cartas que evidencien este hecho, pese a que se escribían siempre todos los domingos. Después de permanecer gravemente enfermo durante varios años, el juez Lord murió en marzo de 1884. En 10 años, Emily había perdido a su padre, a su madre, a su sobrino, al juez Lord y a varios amigos cercanos como Charles Wadsworth en 1882 y Helen Hunt Jackson en 1885. Se refugió más si cabe en la escritura, negándose rotundamente a publicar sus poemas. Desde que falleciera su sobrino Gilbert en octubre de 1883, la salud de la poeta nunca volvió a ser la misma. En el verano de 1885 se desmayó mientras cocinaba, permaneció inconsciente hasta altas horas de la noche y siguieron semanas en las que su salud fue empeorando. El 30 de noviembre de 1885 su debilidad y otros síntomas eran tan preocupantes que Austen canceló su viaje a Boston. Emily permaneció confinada en su cama durante los 7 meses anteriores a su muerte. El 15 de mayo de 1886, Emily Dickinson murió a la edad de 55 años. El médico calificó la causa de la muerte como la enfermedad de Bright, descrita en la medicina actual como nefritis aguda o crónica. Cuando Emily Dickinson murió en 1886, era desconocida como poeta fuera de su pequeño círculo de familiares y amigos. Antes de fallecer, Emily le había pedido a su hermana que a su muerte quemara la mayor parte de su correspondencia y Lavinia así lo hizo. Sin embargo, Dickinson no había dejado instrucciones sobre los 40 manuscritos y las hojas sueltas reunidas en un cofre cerrado con llave. Lavinia, consciente del valor de aquellos poemas, decidió que debían publicarse. Solicitó ayuda a su cuñada Susan Dickinson y al mentor de Emily, Thomas Higginson. Pero finalmente sería Mabel Todd, la amante de su hermano Austin, quien la ayudaría, aunque se produjo una disputa con los manuscritos divididos entre las casas de Todd y Dickinson, lo que impidió la publicación completa de la poesía de Emily durante más de medio siglo. Todd se centró en la labor de copiar y poner en orden los poemas. Después de contratar finalmente a Thomas Higginson como coeditor, Todd completó Poemas de Emily Dickinson en 1890, solo 4 años después de la muerte de la poetisa. Los dos editores hicieron cambios en los poemas, regularizaron la puntuación, agregaron títulos ocasionales y a veces alteraron las palabras para mejorar la rima o el sentido. Un año después, y animados por el éxito de la primera colección, Todd y Higginson publicaron un segundo volumen. La curiosidad pública sobre la poeta previamente desconocida llevó a ambos editores, pero especialmente a Todd, a promover su trabajo a través de conferencias y artículos de revistas. En 1894, Todd editó una colección de cartas de Dickinson y un tercer volumen de poemas en 1896. Entre 1914 y 1945 se publicaron casi una docena de nuevas ediciones de la poesía de Dickinson que contenían poemas inéditos y otros recientemente editados. Martha Dickinson, la hija de Susan y Austin, publicó colecciones de poemas de su tía basados en los manuscritos en poder de su familia, mientras que la hija de Mabel Todd, Millicent Todd, publicó colecciones utilizando los manuscritos de su madre. Estas ediciones competitivas de la obra de Dickinson, que a menudo difieren en orden y estructura, aseguraron que la obra de la poeta se hiciera pública. Por fin, la mayoría de los poemas de Emily Dickinson estaban impresos, pero ninguna edición los incluía todos.
Esta situación cambió con los poemas de Emily Dickinson, editado por el experto literario Thomas Johnson y publicado en 1955. El objetivo de Johnson era presentar los poemas con mayor precisión, casi como los había escrito Dickinson en sus manuscritos. Johnson ordenó los poemas cronológicamente, estudiando con cuidado los cambios en la escritura de Emily, ya que rara vez fechaba su trabajo. Los poemas de Emily Dickinson permitieron a los lectores estudiar su desarrollo como poeta, iniciando un tremendo aumento en la investigación de Dickinson. 3 años más tarde, Johnson editó y publicó, junto con Theodora Ward, una colección completa de cartas de Dickinson, también presentada en 3 volúmenes. Utilizando la evidencia física de los artículos originales, se pretendía que los poemas se publicaran en su orden original por primera vez. El editor Ralph Franklin se basó en marcas de manchas, pinchazos de agujas y otras pistas para volver a ensamblar los manuscritos de la poeta. En 1998, una nueva edición completa de los poemas de Emily Dickinson perfeccionó el trabajo de Thomas Johnson. Emily Dickinson fue una de las primeras mujeres en la historia a quien se le reconoce su trabajo como poeta, y sus versos, conmovedores y breves, tuvieron una gran influencia en la poesía del siglo XX. La fuerza de su voz literaria, así como su vida solitaria y singular, han contribuido a dar sentido a la figura de Emily Dickinson como un personaje imborrable que continúa siendo discutido en la actualidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme saber en los comentarios qué opináis sobre este vídeo y sobre todo sobre esta excepcional mujer. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un me gusta, compartirlo y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!